Hola, mi nombre es María del Mar Martos Torres, soy fisioterapeuta y os voy a hablar sobre los beneficios del ejercicio físico a través de videojuegos en pacientes con fibrosis quística. El índice y el orden que seguiremos para desarrollar el tema será el siguiente. En el primer punto hablaremos sobre conceptos generales como son la definición de la fibrosis quística, su etiología, su incidencia y la sintomatología de dicha enfermedad. En segundo lugar, hablaremos de la relación que guarda el ejercicio físico con esta patología, incluyendo el entrenamiento mediante videojuegos. Y por último, hablaremos de una breve conclusión de este tema. La fibrosis quística es considerada una enfermedad multisistémica, genética y autosómica recesiva, que afecta principalmente y de forma muy significativa al sistema respiratorio. El acúmulo de secreciones viscosas en la vía respiratoria la obstruye, produciendo así infecciones crónicas recidivantes. Esta enfermedad es provocada por la mutación del gen CFTR, que se encuentra en el cromosoma 7. Dicha mutación da lugar a una mayor cantidad de mucosidad y una menor eliminación de esta, debido a una alteración en la secreción de cloruro, reabsorción de sodio y transporte de agua. En cuanto a la incidencia de esta patología, podemos decir que varía en función del país. En España se encuentra en torno a 3.000 y 8.000 niños, siendo portador uno de cada 35 nacidos. Suele ser más frecuente la raza blanca. Y en cuanto a la esperanza de vida de la persona con fibrosis quística, en 2016 le parecía ser que se encontraba en 47,7 años, frente a 41,2 años que se encontró en 2015. Esta mejora en la esperanza de vida se debe a un diagnóstico y a una actuación temprana, mejores tratamientos y un mejor manejo en general de la enfermedad del paciente y de su entorno. En cuanto a la sintomatología, caben destacar la tos crónica, expectoración, infección bronquial, bronquiectasia, atelectasia, obstrucción de vías respiratorias y pólipos nasales. Además de los síntomas respiratorios, que son los principales, existen otros no menos importantes, como son prolasos rectales, pancreatitis, cirrosis, desnutrición, pérdida de peso, litiasis, ictericia, etc. La aparición de los síntomas y las manifestaciones clínicas pueden ser muy variables dependiendo de cada paciente, pero la principal característica del curso clínico de la fibrosis quística son las exacerbaciones periódicas, que se caracterizan por aumento de tos, expectoración espesa, reducción de peso y disminución de la función pulmonar. Debido a la alteración del aclaramiento mucociliar cuando se produce una infección endobronquial, se provoca una respuesta inflamatoria excesiva, con altos niveles de lactasa de neutrófilos en la vía respiratoria, contribuyendo así a la formación de moco pegajoso y fibroso, con una mayor cohesión y por lo tanto un mayor daño a la integridad estructural de la vía respiratoria, desarrollando así bronquiectasia. Este proceso aumenta a medida que aumenta la edad de los pacientes con fibrosis quística. Conforme la enfermedad avanza, la función pulmonar se va deteriorando, presentando así dificultad respiratoria y una menor tolerancia al ejercicio físico. En esta imagen que podemos observar del Ministerio de Sanidad, podemos ver a modo resumen todo lo que hemos tratado hasta el momento. En primer lugar, nos indica que es una enfermedad crónica, hereditaria y degenerativa que, como ya hemos dicho anteriormente, afecta principalmente a los pulmones, al sistema respiratorio y al sistema digestivo. ¿En qué consiste? Ya hemos comentado que la fibrosis quística da lugar a un espesamiento y una disminución del contenido de agua, sodio y cloro en las secreciones, lo que provoca infección e inflamación que destruyen zonas del pulmón, hígado, páncreas y sistema reproductor principalmente. Este espesamiento en las mucosidades hace que sea más fácil la acumulación de bacterias o pequeños organismos que entran en los pulmones y provocan así infecciones respiratorias recidivantes. La causa que provoca esta enfermedad es la alteración del gen CFTR, que es el gen regulador de la conductancia y se encuentra localizado en el cromosoma 7. Los síntomas ya hemos hablado también anteriormente de ellos,
En esta diapositiva destaca el sabor salado de la piel, los frecuentes problemas respiratorios, como son la tos, exacerbaciones, etc., la falta y pérdida de peso y los problemas digestivos. En cuanto a lo que se refiere a cifras, en España, según esta diapositiva, pues podemos encontrar 2.500 personas con fibrosis quística, siendo un 53% hombres y un 47% mujeres. Por otro lado, 1 de cada 35 habitantes nacidos son portadores sanos de la fibrosis quística. Y 1 de cada 5.000 nacimientos nacen con fibrosis quística. Este sería un breve resumen de las principales características de esta enfermedad que ya hemos ido desglosando antes en la anterior diapositiva. Ahora pasamos al segundo punto. Después de haber hecho una introducción del tema, vamos a hablar del ejercicio físico mediante videojuegos en esta patología. En los últimos años se está haciendo uso de los videojuegos como una alternativa para motivar a los niños y adultos que padecen esta enfermedad a realizar ejercicio físico. Se ha podido comprobar que puede ser un complemento muy bueno a los tratamientos convencionales, ya que supone una elevada demanda metabólica y múltiples beneficios a nivel fisiológico. Además, también se comprobó que este tipo de entrenamiento, al tener un gran componente lúdico, produce una mayor adherencia y motivación a medio y largo plazo. Estudios recientes nos han indicado que la respuesta cardiovascular con actividades mediante videojuegos es parecida a la que se recomienda mediante entrenamiento físico en personas con fibrosis quística, teniendo de esta forma una frecuencia cardíaca similar tanto en porcentaje, que ronda entre el 60 y el 80%, como en valores absolutos. Cuando se realizan esfuerzos físicos en pacientes con fibrosis quística, se puede encontrar una disminución de la saturación de oxígeno y por lo tanto de apnea. Aunque esto suele ser más frecuente cuando hay exacerbaciones de la patología, los pacientes deben ser monitoreados adecuadamente. Es importante destacar que durante la práctica de ejercicio con videojuegos no hubo desaturaciones, considerando de esta forma que se considera una herramienta factible y segura para practicar deporte en estos pacientes. Por otra parte, también se ha podido comprobar que la realización de ejercicio físico aeróbico mediante videojuegos disminuye la inflamación pulmonar e incrementa la capacidad pulmonar, dando lugar a una mejor tolerancia al ejercicio físico en estos pacientes y mejorando así su calidad de vida. Ahora os voy a hablar de un estudio en concreto que me ha parecido interesante. Se llevó a cabo en 2018 realizándose un ensayo clínico aleatorizado que reunió a 39 pacientes de fibrosis quística con edades comprendidas entre 11 y 17 años. Estos pacientes fueron divididos de forma aleatoria en un grupo control y un grupo intervención, que fue el que realizó el entrenamiento domiciliario a través de videojuegos. Esta práctica se realizó 5 días a la semana durante 6 meses y cada sesión tenía una duración de entre 30 y 60 minutos. Para ello se usó la videoconsola Nintendo Wii. Todos los adolescentes que participaron en este estudio fueron evaluados antes, a las 6 semanas del entrenamiento y a los 12 meses desde el comienzo de la intervención. Los pacientes del grupo de intervención tuvieron mejores resultados que los del grupo control en el test de la marcha de los 6 minutos, en el lanzamiento de balón medicinal e incluso en el cuestionario revisado de fibrosis quística para evaluar la calidad de vida de estos pacientes. En cuanto a la adherencia al tratamiento mediante videojuegos, fue del 95% durante el periodo completo que duró esta intervención, aunque después, durante la fase del seguimiento, la adherencia fue decreciendo. Tras finalizar este estudio, se concluyó que un programa de ejercicio físico a través de videojuegos mejoraba la capacidad de realización de ejercicio y la fuerza muscular,
así como la calidad de vida en general en estos pacientes. Además, también se comprobó que los beneficios obtenidos en cuanto a tolerancia y calidad de vida perduraban tras haber pasado los 12 meses. Como conclusión a todo el tema que hemos tratado a lo largo de esta ponencia, en la cual hemos hablado del ejercicio físico llevado a cabo mediante videojuegos en pacientes con fibrosis quística, podemos destacar que con la práctica de ejercicio físico a través de videojuegos se ha comprobado que se obtienen múltiples beneficios, no solo en cuanto a diversión y adherencia, sino también a nivel fisiológico y cardiovascular. Aún así, serían necesarios más estudios sobre este tema para poder evaluar parámetros más específicos. Por último, decir que es importante motivar a la población en general y no solo a los pacientes de fibrosis quística para que se mantengan activos físicamente, ya que los entrenamientos de ejercicio físico reportan grandes beneficios para la ansiedad, el estado de ánimo y la depresión. Más aún si tenemos en cuenta el haber pasado unos duros años de pandemia, donde la población en general se ha visto muy limitada su vida social. Muchas gracias por su atención, espero que les haya resultado interesante y útil el tema expuesto.